Hola, buen día a todos. Continuando con este tema relacionado con la primera ley de la termodinámica, vamos a definir ciertos procesos de interés que nos va a servir para poder hacer ciertos cálculos con procesos que van relacionados con las variables de estado de la ley de los gases ideales, que en este caso pues sabemos que las tres variables de estado de interés son presión, volumen y temperatura. Entonces, en base a estas tres variables, nosotros vamos a ir encontrando ciertos procesos que son o que surgen por mantener constante una variable de estado y ver qué ocurre con las otras dos restantes. Entonces, vamos a comenzar a hablar de estos procesos termodinámicos y antes de todo, pues vamos a mencionar los tres procesos termodinámicos que vamos a estudiar. Bueno, son cuatro, pero ahorita solo voy a hablar de tres, porque son las que van relacionadas con las variables de estado. Entonces, en el caso, digamos, si nosotros tenemos un proceso termodinámico que ocurre a temperatura constante, se le va a conocer a este proceso como proceso isotérmico. Isotérmico. El iso, recuerden que es igual y térmico pues viene relacionado con T. Entonces, cuando hablemos de temperatura constante, vamos a hablar de proceso isotérmico. ¿Qué va a pasar si tenemos volumen constante? Si tenemos volumen constante, si el volumen es la variable que se mantiene constante, entonces el proceso se le va a conocer como proceso isovolumétrico. Isovolumétrico. ¿Sí? También tiene otros dos nombres. Pueden encontrarlo como isométrico, isométrico, o también como isocórico. Cualquiera de estos tres nombres viene relacionado con un proceso a volumen constante. Dependiendo de la fuente bibliográfica, pero son los mismos, ¿verdad? El mismo proceso a volumen constante, bien sea isovolumétrico, isométrico o isocórico. Y por último tenemos al proceso perdón, tenemos el proceso a presión constante, ¿sí? Y el proceso de presión constante se le va a conocer como proceso isobárico. Isobárico viene de esta unidad de la presión que son los bares, ¿verdad? Entonces, presión constante es isobárico, ¿sí? Entonces, estos tres procesos son los que vamos a estudiar. Vean que yo me voy a quedar con el nombre de isovolumétrico, aunque como les digo son tres nombres que tiene, pero me voy a quedar con isovolumétrico. Entonces vamos a hablar de proceso isobárico, proceso isovolumétrico y proceso isotérmico. Entonces, teniendo claro eso, entonces vamos a empezar con el proceso a temperatura constante. Y pues este es uno, bueno, este es de los más importantes, ¿verdad? Ya que el proceso, dentro de los procesos termodinámicos, dentro de los procesos termodinámicos, el proceso a temperatura constante es el que prácticamente sustenta a mi, a mi, a mi ecuación de la ley de los gases ideales. ¿Y por qué la sustenta? Porque si yo mantengo mi temperatura constante, yo puedo sin ningún problema utilizar dicha ecuación para poder graficarla. ¿A qué me refiero con esto? Vean que yo voy a partir de la ley de los gases ideales. ¿Qué me decía la ley de los gases ideales? Me dice la ley de los gases ideales de que la presión por el volumen es igual a nr por T. ¿Sí? Entonces vean, si yo tengo, ojo con esto, si yo tengo a mi temperatura constante, si yo tengo a mi temperatura constante, entonces también mi R, que es la constante de los gases, es constante, ¿sí? Es constante. Mi N también es constante. Entonces vean que prácticamente todo este término, cuando el proceso es isotérmico, o sea, T constante,
queda prácticamente mi ecuación PV igual a una constante. Ojo con esto. Ese sería el resumen de mi ecuación de la ley de los gases ideales para un proceso isotérmico. PV igual a una constante. Entonces vean lo que voy a hacer. ¿Qué pasaría si yo vengo y paso este volumen a dividir a ese término constante? Entonces me queda una presión igual a constante dividido entre el volumen. Entonces este comportamiento es un comportamiento que si ustedes toman algún método para realizar gráficas y pues vienen y le dan nombres de funciones, imagínense que ustedes pues qué sé yo, metan dentro de una función, en vez de hablar de p, hablen de una variable y igual a una constante, imagínense cualquier número, pónganle que sea 2 dividido entre x. Y si ustedes vienen y grafican esta función, ustedes se van a dar cuenta que esa gráfica que hagan de y versus x va a ser una gráfica algo así. Una gráfica con un comportamiento curvilíneo. Y esa gráfica con comportamiento curvilíneo me indica algo bien interesante. Y eso es lo que quiero que identifiquemos. Si ustedes se fijan, el volumen queda debajo del... Bueno, queda en el denominador, ¿verdad? Aquí lo podemos ver claramente. El volumen queda en el denominador. ¿Y qué implica eso? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, mi volumen aumenta? Si mi volumen aumenta, entonces vean que el denominador se me vuelve un número muy grande. Y si el denominador se me vuelve un número muy grande, ese número constante dividido entre ese volumen muy grande me va a dar una presión pequeña. Entonces la presión es pequeña. Ahora, ¿qué va a pasar si yo vengo y a este volumen yo lo hago más pequeño? O sea que el volumen disminuye. Si el volumen disminuye, entonces vean que el término del denominador de acá abajo del volumen se hace pequeño. Y si lo que yo divido es pequeño, ese término constante entre ese número pequeño me va a dar una presión grande. Entonces vean que entre P y B existe una relación de inversión, o sea que el volumen, perdón, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. O sea que si yo aumento mi volumen, disminuye mi presión, y si yo disminuyo mi volumen, aumento mi presión. Entonces por esa razón vean que la gráfica tiene que comportarse de esta manera, porque a medida que el volumen sea más grande, imagínense que yo esta gráfica yo la proyecte más para acá y que yo esta gráfica la proyecte más para aquí arriba, vean que a medida que mi volumen se haga grande, ¿sí? Entonces mi P, que sería la imagen que estaría aquí, mi P es pequeña. Cosa contrario si mi volumen fuera pequeño. Si mi volumen fuera pequeño, que estuviera aquí, entonces vean que mi presión se dispara y sería una presión grande, ¿sí? Estamos. Entonces, esta relación es muy importante. Esta relación ustedes la deben de tener bien, bien presente. Entonces, no nos extrañemos de que cuando hablemos de un proceso isotérmico, la gráfica sea una curva. No lo olviden, la gráfica será una curva como la que ven aquí. Una curva. Y la pregunta acá es, ¿cómo podría yo expresar el trabajo debido a un proceso a temperatura constante? Bueno, antes de hablar del trabajo, pues recuerden que es importante encontrar el trabajo, porque este tema de los procesos termodinámicos viene sustentado con la primera ley de la termodinámica, que me dice que la variación de la energía interna es igual a Q menos W, ¿sí? Entonces será importante saber cómo encontrar Q, cómo encontrar W y también cómo encontrar la energía interna en este tipo de procesos, ¿verdad? Entonces vean que sucede algo interesante. Si ustedes recuerdan, yo les mencionaba en el video anterior de qué dependía la energía interna. Y creo que aquí lo tengo anotado. Vean que yo les decía de que la energía interna en general depende de T. Mucho ojo con esto. La energía interna depende de T. ¿Qué significa eso? Que si mi T aumenta, yo les decía que si mi T aumenta, mi energía interna aumenta. Si mi T disminuye, mi energía interna disminuye. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si mi T se mantiene constante? ¿Qué pasa si T1 es igual a T2? Entonces vean, si mi T1 es igual a T2, lo que me está indicando acá es que la energía interna
en el punto 2 es igual a la energía interna en el punto 1. Y si mi energía interna en el punto 1 es igual a la energía interna en el punto 2, entonces la variación de la energía interna es igual a 0. Mucho ojo con esto, no lo olviden. La variación de la energía interna en un proceso isotérmico es igual a 0. ¿Por qué? Porque la variación de la energía interna es energía en el punto 2 menos la energía en el punto 1. Pero si estas dos son iguales, entonces la resta les va a dar 0. ¿Sí? Entonces la variación de la energía interna es 0. Ok, entonces si la variación de la energía interna es 0, entonces esto de aquí es igual a 0. Entonces vean que lo que me queda es de que 0 es igual a Q menos W. Y vean que yo puedo despejar para Q y decir entonces que Q es igual al trabajo. Entonces vean, en un proceso isotérmico, la cantidad de calor agregada o retirada del sistema va a depender directamente del trabajo que realice el gas. Mucho ojo con eso. Entonces prácticamente todo se reduce, todo el tema de la primera ley de la termodinámica para un proceso isotérmico se reduce en saber cuánto vale W. ¿Por qué? Porque si yo sé cuánto vale W, que es esto, sé cuánto vale Q, ¿verdad? Y la energía interna ya sé que vale 0. Entonces prácticamente se resuelven todas mis incógnitas de la ecuación de la primera ley. Entonces, teniendo claro eso, entonces la pregunta es cómo encuentro el trabajo del proceso isotérmico. Entonces, como les decía, esta gráfica, por ser una gráfica curva, este trabajo sería el área bajo la curva de esta gráfica, y pues aquí, pues lamentablemente, bueno, no lamentable, sino que necesariamente se tendría que hacer a través de un proceso de integración para poder conocer el trabajo debido a este proceso. Entonces, por esa razón, yo les coloqué ya la ecuación resultante de ese trabajo, pero ustedes pueden investigar y la verdad que no es algo complicado. Simplemente decir de que el trabajo en términos generales es la integral de la presión por el diferencial de volumen, y pues hacer una sustitución, ¿no? En la cual pues aquí este término constante ustedes saben que sería nRT, despejándolo, ¿no? Entonces sustituyen esta expresión de P aquí y les va a quedar algo así, ¿no? NRT por B por D de B. Sacan el NRT del integral y les va a quedar algo así de dB sobre B. Y pues aquí esto es un logaritmo de B. Y entonces por esa razón aparece el término logaritmo natural. ¿Sí? Entonces ahí eso solo es una demostración rápida, ¿verdad? Que ustedes pueden hacerlo, no es nada complicado. Pero lo que quiero que entendamos es cómo sustituir, ¿verdad? Cómo poder utilizar esta ecuación para encontrar el trabajo para un proceso isotérmico. Vean que aquí nos habla de un punto 1, nos hablan de un punto 2 y nos hablan de una T1 igual a T2, pero esto es T, ¿sí? O sea que aquí esta ecuación NRT ustedes pueden sustituir o T1 o pueden sustituir T2, como quieran, ¿verdad? Es la misma T. O sea, por esa razón ahí no aparece T1 o T2, es NRT, porque es la temperatura con que realiza este proceso isotérmico, ¿sí? Entonces, vean que lo interesante de esto es de que aparece este logaritmo y aparece el logaritmo de B2 entre B1. Entonces la pregunta es, vaya, yo les mencionaba el tema del signo, ¿no? El signo de W. Entonces, mucho ojo con esto. Si mi proceso, en este caso, voy a nuevamente realizar la gráfica aquí, P, B, y viene mi curva por aquí. Si mi proceso se está dando bajo una expansión, vean que mi expansión eh, para mi proceso térmico será una flecha a la derecha. Esto es expansión, ¿sí? Y si fuera una compresión, entonces mi gráfica sería una curva siempre igual, pero la flecha iría a la izquierda, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Expansión, la flecha a la derecha; compresión, una flecha a la izquierda. Y lógicamente para la expansión el trabajo es positivo y para la compresión el trabajo es negativo. Pero no le coloquen el signo ustedes. No en la misma ecuación, al momento que ustedes sustituyan los valores, les va a dar el signo. ¿A qué me refiero con esto? Vean que aquí aparece este término logaritmo, aparece el término logaritmo de B2 entre B1. Y la pregunta es, em, ¿qué ocurre con esta relación logarítmica, ¿verdad?
Entonces, aquí sucede algo bien interesante con esta función logaritmo, ya que si nosotros, bueno, vamos a borrar un poco acá para tener un poco más de espacio, para verificar qué es lo que está ocurriendo ahí. Si ustedes evalúan la expresión logaritmo de B2 entre B1, entonces se van a dar cuenta que el término o la función logarítmica, cuando el argumento, mucho ojo con esto, cuando el argumento anda entre 0 y 1, ojo con eso, cuando el argumento de la función logaritmo da entre 0 y 1, el logaritmo de ese argumento me va a dar un valor negativo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría hacer yo para que la relación B2 entre B1 esté entre 0 y 1? La única razón para que la división B2 entre B1 dé entre 0 y 1 es de que B2 sea menor que B1. Mucho ojo con esto. ¿Y en qué escenario se va a dar que B2 sea menor que B1? Cuando el gas esté comprimiendo, ¿no? O sea, en este caso de aquí, recuerden que aquí tendríamos el punto 1, aquí tendríamos el punto 2, ¿sí? Y entonces vean que claramente acá bueno, em, cuando aquí colocamos 1 y 2, recuerden que estamos hablando del punto inicial y el punto final, ¿verdad? O sea que, miren, algunas veces, y hay libros que así lo hacen mejor, y me gustaría creo que mejor utilizarlo de esa manera. No vamos a utilizar B2, B1, sino que vamos a poner logaritmo de BF entre BI. Creo que es más útil así, BF entre BI. ¿Por qué? Porque recuerden que el nombre que ustedes les den a los puntos es a lo que ustedes quieran darle nombre, pero cuando hablen de marca final y marca inicial, no importa qué nombre le pongan, ustedes saben cuál es su marca inicial y cuál es su marca final. O sea, si ustedes tienen un proceso en expansión, su marca de inicio es esta y su marca final es esta. Y si están en un proceso de compresión, su marca de inicio es esta y su marca final es esto. Entonces, vean, si me voy a eso, voy a colocar aquí entonces BF entre BI. Y si me voy a esa definición, entonces esta relación para que me dé 0 y 1 es necesariamente que mi volumen final sea menor que mi volumen inicial. O sea, solo que mi volumen final sea menor que mi volumen inicial, voy a generar un argumento en el interior del logaritmo entre 0 y 1. Y ese argumento entre 0 y 1 me va a generar que mi función logaritmo, o sea, el logaritmo de ese argumento, me dé un valor negativo. Mucho ojo con eso. Entonces, si mi volumen final es menor que mi volumen inicial, lógicamente estamos en un proceso de compresión. ¿Y qué va a pasar? También si hablo del logaritmo de BF entre BI, y si yo quiero saber cómo puedo que mi logaritmo sea positivo, la única manera de que mi logaritmo sea positivo es de que este argumento de aquí sea mayor que 1. Mucho ojo con esto. Que sea mayor que 1. Entonces, para que mi argumento en el interior sea mayor que 1, necesariamente mi BF tiene que ser mayor que BI. Entonces, si mi BF es mayor que BI, entonces estamos en una expansión, que es lo que tenemos aquí. Entonces, vean, no va a ser necesario que ustedes le coloquen el signo a la ecuación. O sea, ustedes dejen la ecuación así tal cual, como la ven aquí. ¿Sí? NRT logaritmo de BF entre BI. ¿Sí? Y sustituyendo ustedes los volúmenes que son, tanto en BF como en BI, el mismo logaritmo les va a devolver el signo de W. O sea que ustedes no tienen que preocuparse de colocarle el signo a la ecuación. La misma sustitución de los volúmenes que ustedes hagan en la ecuación les va a brindar el signo. Mucho ojo con esto. Ok, y ya por último, quiero mencionarles con respecto a este tema del proceso isotérmico que lo interesante de esto es de que toda esta gráfica que ustedes ven aquí, esta gráfica que aparece representando al proceso isotérmico, ¿verdad? Am, lo que me está indicando es una gráfica en la cual durante mi gas vaya trazando esta gráfica, o sea, mientras mi gas vaya acoplándose a este comportamiento, la temperatura se va a mantener constante. Entonces, normalmente a esos acoplamientos del gas, cuando
el gas se acopla al proceso isotérmico, o sea, a un proceso a temperatura constante, se le conoce a esta gráfica como una isoterma. Isoterma. Y de aquí en adelante los demás procesos, que bien sea a volumen constante o a presión constante, se va a realizar conectando isoterma con otra isoterma. ¿A qué me refiero con esto? Si digamos, pónganle que yo tengo aquí a esta isoterma, mucho ojo con esto es muy importante eso que les voy a mencionar ahora. Imagínense que ustedes tengan esta isoterma que esté a una temperatura de, pónganle 300 Kelvin. Se está realizando ese proceso isotérmico con esa temperatura de 300 Kelvin. Si yo les dijera cómo graficar una función o un proceso isotérmico con una temperatura de 500 Kelvin, ¿cómo la graficarían? Entonces, normalmente estas gráficas, cuando las temperaturas o cuando me piden graficar varias isotermas en un mismo proceso, un mismo diagrama, presión-volumen, entonces estas isotermas, si en este caso la temperatura es mayor que la original, entonces esta isoterma se grafica por encima de la de 300. Entonces esta aquí iría a 500 Kelvin. ¿Sí? Si yo les dijera, grafiquen una isoterma con una temperatura de, póngale 150 Kelvin, entonces ustedes la tendrían que graficar por debajo de esa de 300. Y aquí iría entonces T de 150 Kelvin. Entonces, a medida que la temperatura aumente, la isoterma tiende a subir o ascender dentro del diagrama PV. Si la temperatura o la gráfica de esa isoterma, si la temperatura es baja, esa gráfica tiende a bajar. Entonces vean que para conectar, o en este caso para ir a, o realizar procesos que bien sea a temperatura, a volumen constante o a presión constante, va a ser conectando isotermas. Y así igual van a ser para los demás procesos. O sea que si digamos ustedes quieren conectar, por ejemplo, imagínense que tienen el punto 1 aquí, punto 2, y yo tengo aquí, por ejemplo, un punto 3. Tengo aquí un punto 3. Entonces, si yo quisiera llegar a ese punto 3, vean que yo tendría que ir, o bien sea a través de este punto, ¿verdad? O a través de cualquier proceso, ¿no? No necesariamente tiene que ser una línea horizontal, podría ser cualquier comportamiento, puede ser una gráfica, algo así. Pero lo interesante es de que están pasando de una isoterma de 300 a una isoterma de 500. O sea que si su proceso se realiza conectando isoterma con isoterma y ese proceso es relacionado con una expansión, entonces definitivamente su temperatura va a aumentar. Pero si ustedes realizan un proceso en el cual más bien lo que están haciendo es comprimiendo el gas, me dice que aquí tuvieran un punto 4 y se van para acá, entonces su proceso iría a una temperatura o una isoterma más baja y eso generaría una disminución de la temperatura. Entonces mucho ojo con eso, porque si yo voy, y esa es la conclusión que quiero que lleguen, si yo voy de una isoterma de 300 a una de 500, entonces mi energía interna aumenta, entonces se vuelve positiva. Pero si yo voy de una isoterma de 300 a una de 150, estoy bajando mi temperatura. Entonces mi energía interna se vuelve negativa. ¿Estamos? Pero eso es solo en los casos donde conectan isotermas con isotermas. Entonces por esa razón el proceso isotérmico es tan importante, ya que este es el que sustenta los demás procesos termodinámicos, ya que este sirve de conexión para realizar otro proceso, bien sea a presión o a volumen constante. Bien, entonces este era el más complicado, si se puede decir, de explicar. Bueno, hay otros que son así un poquito más también interesantes, pero en resumen, proceso isotérmico, mucho ojo con esto, este resumen, proceso isotérmico. ¿Qué podemos hablar del proceso isotérmico? La temperatura es constante. Recuerden que si la temperatura es constante, entonces la energía interna final es igual a la energía interna inicial. Esto va a indicar entonces que la variación de la energía interna sea igual a cero. Mucho ojo con esto, la energía interna, la variación de la energía interna es cero en proceso isotérmico. Esto, tomando la primera ley, me indica de que 0 es igual a Q menos W. Entonces Q es igual a W. O sea que yo sabiendo el trabajo
puedo saber cuánto vale Q, ¿verdad? El trabajo para un proceso isotérmico es nRT logaritmo de BF entre BI, ¿sí? Vean que aquí las unidades, ¿verdad? Muy importante. N, recuerden que son los moles. R es la constante de los gases, que es 8.31. T lo tienen que sustituir en Kelvin. Y estos volúmenes lo pueden meter o en metros cúbicos o en litros, cualquiera de las unidades. Lo único que tienen que tener bien claro es que si lo van a meter los volúmenes en litros, este está en litros y este está en litros también, ¿sí? Pero si no, conviértanlo en metros cúbicos y no pasa nada, ¿verdad? Vean que lo interesante de esto es de que los metros cúbicos se van a cancelar con los metros cúbicos de aquí abajo. Y cancelando estas dos cosas, queda prácticamente la división de dos números cualquiera. Y eso es válido a nivel de, bueno, cuando se habla de física, ¿no? Porque sería incongruente hablar del logaritmo de 3 metros cúbicos, ¿no? O sea, no tiene sentido físico. Ok, entonces eso, y como les menciono, si se realiza una expansión isotérmica, o con eso así se habla, una expansión isotérmica, entonces mi trabajo es positivo. Si se habla de una compresión isotérmica, el trabajo es negativo. Recuerden que expansión significa de que mi volumen final es mayor que mi volumen inicial. Y si es una compresión, el volumen final es menor que el volumen inicial, ¿sí? Eso es otro dato interesante que deben de tener presente. Y por último, pues tener claro, ¿no? Que cuando se habla de este proceso de isotérmico, la presión por el volumen es constante. O sea que vean que aquí podemos utilizar aquello que hablábamos cuando definíamos la ley de los gases ideales. Y yo también sin ningún problema puedo decir que si la presión por el volumen es constante, yo puedo decir de que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final, que esta ecuación ya la habíamos mencionado cuando hablábamos de la ley de los gases ideales, cuando el volumen, perdón, cuando T era constante. Recuerden que aquí iba una TI, ¿verdad? Y aquí iba una TF, pero como las temperaturas son constantes, se cancelan y me queda simplemente PI/BI igual a PF/BF, ¿sí? Bien, entonces ese es el resumen del proceso isotérmico. Ahora pasamos al proceso isobárico. Y con el proceso isobárico, pues como les mencionaba anteriormente, esto es bajo un escenario en el cual la presión se mantiene constante. Entonces, cuando la presión se mantiene constante, vean que fácilmente se puede identificar a través de una línea horizontal. Vean que el proceso a presión constante siempre va a ir relacionado con una línea horizontal. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo un diagrama de presión-volumen, la presión no tiene que cambiar. O sea que si la presión vale 10 pascales, por ejemplo, esta presión debe mantenerse constante. O sea que debe ser una línea horizontal, ¿sí? Entonces, que les quede claro, ¿no? Cuando vean una línea horizontal en su diagrama PV es porque están en un proceso isobárico, ¿sí? Bien, entonces, teniendo ya esto bien claro, nuevamente vamos a tratar de definir la primera ley de la termodinámica. Siempre recuerden que esto es variación de la energía interna igual a Q menos W, ¿sí? Y vean que aquí lo importante es darse cuenta que bueno, la variación de la energía interna no es cero, aquí no es cero. ¿Por qué? Porque vean que el proceso isobárico está conectando una isoterma con otra. Y si conecta una isoterma con otra, entonces la temperatura está cambiando, ¿sí? Bien, entonces vean qué interesante, porque igual, bajo este escenario, el proceso isobárico puede generar un trabajo. Y vean que el trabajo, de acuerdo a lo que les mencionaba yo, el trabajo es el área bajo la curva de mi gráfica de presión-volumen. ¿Y cuál es el área bajo la curva de mi gráfica presión-volumen? Es este rectángulo que ustedes ven aquí. Esto es mi trabajo, ¿sí? Entonces, aprovechando la figura geométrica que se forma, que vean que es un cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el área de un cuadrado? Si el área bajo la curva, área de un cuadrado, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el área del cuadrado? Base por la altura. ¿Cuál es la base? Vean que la base es B2 menos B1. Entonces, aquí el trabajo sería B2 menos B1.
multiplicado por la altura. ¿Y cuál es la altura? Pues la misma presión, ¿no? Por P. Entonces vean que el trabajo para un proceso isobárico es P por BF menos BI, ¿sí? Y esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar para evaluar el trabajo en un proceso isobárico, ¿no? Recuerden que estamos en un proceso isobárico, ¿sí? Bien, entonces teniendo claro eso, voy a aprovechar este momento para poder hablarles de un efecto bien interesante que ocurre cuando estamos hablando de un proceso termodinámico, bien sea a presión constante o a volumen constante. ¿Y cuál es ese fenómeno? Ese fenómeno viene relacionado, ojo con esto, viene relacionado con, um, con el calor específico. Entonces vean, cuando estemos con un proceso a presión constante, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de Q en términos generales era mc delta T. Esto es lo que hemos utilizado, ¿no? Que, con los problemas de calorimetría. Pero la pregunta es, ¿cómo podría yo representar a mi Q en este caso para mi proceso isobárico? Entonces, vean, mi C, que es el calor específico, se puede subdividir o puede tener comportamientos diferentes bajo presión o bajo volumen constante. Entonces, voy a reexpresar este Q y vamos a hacer algo que quiero que lo entiendan bien. Si ustedes se fijan, yo podría decir, para M, por ejemplo, yo podría decir a través de esta ecuación de N, que es el número de moles, yo puedo decir de que N, que es el número de moles, es la masa del gas dividido entre su masa molar, ¿sí? Recuerden que esto está en kilogramos y la masa molar está en kilogramos por mol. Entonces cancelo los kilogramos y voilà, me quedan los moles, ¿no? Entonces vean que yo puedo despejar para M y puedo decir de que M es N por M mayúscula, ¿sí? Entonces yo voy a hacer eso, voy a sustituir M por M en esta expresión que está aquí. Entonces Q me quedaría N por M por C por delta T. Entonces vean, mucho ojo con esto porque aquí aparece un producto de la masa molar con el calor específico. Y a esto se le conoce como capacidad calorífica. ¿Y cómo se expresa la capacidad calorífica? Con una C grande. Uy, espera. Con una C grande. ¿Sí? Entonces yo puedo decir de que la C grande, que es la capacidad calorífica, es igual a M por C, que es la capacidad calorífica. B, perdón, que es el calor específico. Entonces, de aquí se desprende de que este C puede tener dos expresiones, bien sea a volumen constante o a presión constante. Entonces, este C, cuando es a presión constante, se le conoce como Cp, y cuando es a volumen constante, se le conoce como Cv, ¿verdad? Entonces, en este caso, para nuestro modelo de proceso isobárico, ¿sí? El proceso isobárico, sabemos que la presión es constante. Entonces, si la presión es constante, entonces mi Q quedaría expresado como, bueno, estaba así, ¿verdad? Nm por C delta T, ¿sí? Pero ya quedamos que esto es C mayúscula. Entonces quedaría Q igual a NC delta T. Pero como es a presión constante, entonces a este C le voy a poner un Cp, ¿sí? Entonces mi Q para calcular mi proceso para un proceso isobárico sería multiplicar el número de moles por esa capacidad calorífica Cp por delta T. Y ustedes dirán, ¿qué es la capacidad calorífica? Bueno, la capacidad calorífica puede cambiar o puede variar de acuerdo a cómo esté configurado el gas. Si el gas en este caso es monoatómico, el valor de Cp tiene un valor. Y si el gas que estamos en análisis es diatómico, pues el Cp tiene otro valor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y estar muy pendientes de qué tipo de gas estamos tratando, ¿no? Porque si es un gas monoatómico, hay un valor definido para Cp y un valor definido para Cv. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y ya tenemos el Q, ¿verdad? Ya tenemos W, que es P por delta V. Y vean que aprovechando aquí
puedo hablar de otra relación que también pueden encontrar ustedes el trabajo para un proceso isobárico. Si ustedes recuerdan, la ley de los gases ideales me dice que PV es igual a nRT. Entonces, como mi presión es constante, entonces, ¿qué va a pasar si mi presión es constante y yo cambio el volumen? Si yo cambio el volumen, esto se va a dar única y exclusivamente por un cambio en T. Entonces yo también vean que el trabajo lo puedo calcular como P por delta V, pero también lo pueden calcular ustedes como NR por delta T. ¿Y qué es delta T? Pues TF menos TI, ¿no? O sea que tenemos dos maneras alternas de expresar al trabajo, como P por delta V o como NR delta T, ¿sí? Y lógicamente entonces la variación de la energía interna sería la resta de Q menos W, ¿no? O sea, sería NCP delta T menos P por delta V, ¿sí? O en su manera alterna, NCP delta T menos NR delta T, ¿sí? Utilizando esta expresión de aquí. Entonces vean que aquí aparece algo bien interesante porque yo puedo sacar de factor común este término N delta T, y puedo decir entonces que N por delta T es multiplica a CP menos R. Una ecuación algo rara, si se puede decir así, pero vamos a ver de que tiene un trasfondo bien interesante. Y eso lo vamos a tener más adelante en cuenta. Bien, ¿qué otro detalle es de hablar? Bueno, no hemos hablado del signo de W, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si estamos en una expansión isobárica, entonces mi gráfica va a ser, aquí va a ir P, va a irme, entonces mi gráfica va a ser una flecha a la derecha. ¿Esto qué va a implicar? De que mi volumen inicial esté aquí, mi volumen final esté aquí, entonces BF es mayor que BI, y si mi BF es mayor que BI, entonces mi delta V es positivo, y si mi delta V es positivo, entonces mi trabajo es positivo, ¿sí? O sea que si la flecha va a la derecha, mi trabajo es positivo. ¿Qué va a pasar si estamos en una compresión isobárica? Si estamos en una compresión isobárica, entonces voy a tener mi gráfica PV y mi flecha va a ir a la izquierda. Aquí entonces voy a tener mi BI, aquí voy a tener mi BF, y entonces mi BF va a ser menor que mi BI. Esto va a indicar entonces un delta V negativo, y si mi delta V es negativo, entonces mi trabajo es negativo. Entonces mucho ojo con esto, porque cuando se realiza una expansión isobárica, o sea que mi presión se mantiene constante pero mi volumen aumenta, esto se va a cumplir única y exclusivamente si mi TF es mayor que mi TI. Recuerden que aquí estos puntos que están acá vienen enmarcados en unas temperaturas también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí también esto va enmarcado en un punto TI y un punto TF, ¿sí? Entonces, esto se va a dar si solo si la temperatura final es mayor que la inicial, y aquí igual, si mi TF es menor que mi TI, ¿sí? Y por último, pues también podemos hablar de este proceso isobárico enfocado en el tema de, bueno, vamos a borrar un poco aquí. Si ustedes recuerdan, hablábamos de la ley de los gases ideales, que era que P1, bueno, BI, PI entre TI igual a PF, BF entre TF. Recuerdan, ¿no? Entonces, aquí si mi presión es constante, recuerden que PI es igual a PF, y entonces este término se me cancela, y yo puedo también aplicar esta ecuación y puedo decir de que BI entre TI es igual a BF entre TF. Y esta es otra ecuación útil que podemos utilizarla en un proceso isobárico, ¿sí? Entonces, vean que tenemos varias ecuaciones. Tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta. Y por último teníamos esta, ¿verdad? Entonces, hay cualquier variedad. Y lo importante es de que ustedes vayan paso a paso evaluándolo como es, ¿verdad? Y por último tendríamos el proceso a volumen constante, que vean que el libro habla de, de un proceso isométrico, ¿verdad? Pero que también lo podemos nombrar como proceso isovolumétrico. Recuerden que esa era
el nombre que yo iba a escoger, proceso isovolumétrico. Y nos dice que este proceso isovolumétrico, también conocido, vean, como isocórico, ¿verdad? Es un proceso a volumen constante. Y vean qué interesante, ¿no? Vean que así como cuando la presión se tenía que mantener una línea horizontal porque P es constante, también para el volumen, si el volumen está aquí, entonces lo recomendable o lo lógico es de que mi gráfica de volumen sea una línea vertical. Entonces, por esa razón, eh, para mi proceso a volumen constante, mi línea o mi proceso termodinámico va a ser una línea una línea vertical, ¿sí? Y vean que nuevamente esa línea vertical está conectando una isoterma con otra. Entonces van a haber cambios en la temperatura definitivamente cuando mi proceso sea a volumen constante. Ok, ¿qué detalle importante tenemos que hablar de esto? Tenemos que hablar de que si mi volumen es constante, entonces mi volumen inicial es igual a mi volumen final, y esto implica de que mi delta V sea cero. ¿Qué implica que mi delta V sea cero? Recuerden que el trabajo nosotros lo definíamos como P por delta V, pero si mi delta V es cero, entonces mi trabajo es cero. Entonces siempre cuando estén en un proceso isovolumétrico, el trabajo vale cero. El trabajo debido al gas es cero. ¿Esto qué implicaciones tiene? Si hablamos de la primera ley, recuerden que la primera ley es la variación de la energía interna igual a Q menos W. Pero si mi W es cero, entonces mi variación de la energía interna es únicamente Q, ¿sí? Entonces, de aquí podemos derivar algo bien interesante, porque si ustedes recuerdan, nosotros decíamos que en términos generales Q ahora iba a ser N por C grandota por delta T. Entonces, lógicamente, aquí como estamos en un proceso a volumen constante, mi capacidad calorífica va a ir enfocado en una capacidad calorífica a volumen constante. O sea que yo voy a poder encontrar mi variación de la energía interna a través de la relación NCB delta T, ¿sí? NCB delta T. Entonces, vean que pues por acá lo único que vamos a tener muy presente es saber si este gas es el gas monoatómico o el gas diatómico, ¿verdad? Y ver cuál es el valor que vamos a sustituir de CB. Entonces, vean que aquí sucede algo bien interesante, porque lógicamente estas capacidades caloríficas van a tener que ir enmarcadas en, en ciertos valores que van a tener que ir relacionadas con la capacidad de los gases que generan cuando cambian su estructura molecular. Mucho ojo con eso. Significa que si, digamos, tenemos un gas monoatómico, pues va a ir limitado, si se puede decir así, con ciertas habilidades o ciertos movimientos de vibración o de giro, de rotación que pueda tener las partículas, ¿no? Ya que si es un gas monoatómico, pues es simplemente un átomo, y este pues lo único que va a poder hacer es moverse en sus tres direcciones, en su movimiento en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Entonces, eso va a implicar de que normalmente estas ecuaciones vayan relacionadas con, con este número 3, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver de que este valor de CB y también el valor de CP vienen relacionadas con ese valor de 3, y lógicamente van a ir, y siempre se va a mantener una relación, ¿no? En que la capacidad calorífica para que realice el gas a presión constante sea más grande que la capacidad calorífica eh, que puede realizar un gas a volumen constante. O sea, siempre va a ser esto cierto, ¿no? CP va a ser mayor que CB, ¿sí? Entonces, si nos vamos a esto, pues vamos a darnos cuenta que
cuando hablemos de esta ecuación que tocábamos por aquí, se va a poder mantener porque vean que aquí sucede algo que es muy útil, ya que vean que la energía interna va a ser NCB delta T. Y ojo con esto, esta expresión va a ser válida. Esta expresión va a ser válida para cualquier proceso termodinámico. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder jalar esta expresión que está aquí para esta ecuación que tengo por acá yo, ¿sí? Y vean que yo puedo decir, vean, voy a copiarlo. Por acá tenía yo N delta T por Cp menos R. N delta T por Cp menos R. Y esto era la energía interna. Pero también la energía interna es esto. Entonces, yo puedo igualar y puedo decir de que este término que está aquí es igual a este término que está aquí. Entonces, igualémoslo. Entonces, NCB delta T sería igual a N delta T por Cp menos R. Entonces vean que yo puedo cancelar sin ningún problema este término N delta T con N delta T que está acá y me queda una ecuación bien útil. Cd me dice que es igual a Cp menos R. ¿Qué me indica esto? Vean que si yo arreglo esta ecuación, puedo decir de que Cb menos Cp es igual a menos R. Entonces R será igual a la relación Cp menos Cb. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión llego con esto? Vean que, vaya, por ejemplo, para el caso de los gases monoatómicos, se dice que el valor de Cb es 3 medios de R. 3 medios de R. Vean que aquí aparece este 3, ¿no? Entonces, si Cb vale 3 medios de R, entonces yo podría encontrar Cp a través de la relación despejando, ¿no? Cp sería R más Cb. O sea que esto quedaría R más 3 medios de R. Y esto queda 5 medios de R. Entonces vean que aquí queda dependiente el valor de Cb y de Cp en términos de R. Y nosotros sabemos cuánto vale R. R vale 8.31 Joule mol Kelvin. ¿Sí? Entonces nosotros sin ningún problema podemos sustituir esta expresión en Cb y en Cp y encontrar un número, ¿no? Un número constante también. Entonces, lo interesante de todo esto es de que, pues, si regresamos acá a esta ecuación, yo puedo, a través de esta expresión que acabo de generar de la energía interna, NCB delta T, utilizarla en cualquier proceso y hacer esto que hice, ¿no? De poder encontrar incluso esos valores. Pero bueno, en términos generales, lo que ustedes tienen que saber del proceso isolométrico es que el volumen es constante, lógicamente V2 es igual a V1, delta V 0, el trabajo es 0, la energía interna es igual a Q y esto va a ser NCB delta T, ¿verdad? Así van a calcular ustedes la energía interna para el proceso isovolumétrico. Y pues todos estos procesos, este cálculo que hice era para poder demostrarles de que el valor de Cp y de Cb son constantes, ¿verdad? O sea que en este caso, si este valor R vale acá, Cb valdría ¿cuánto? Calculémoslo. Sería 12.46, ¿sí? Y bueno, recuerden, para gas monoatómico, ¿no? Y Cp sería 5 medios de R.
y esto da 20.77. Entonces surge una relación bien interesante que en física la utilizamos mucho, que es gamma, que gamma siempre va a ser la relación CP entre CB, ¿sí? Entonces si yo calculo esa relación, sería como dividir esos 20.77 entre los 12.46 que acabo de calcular. Y si yo hago esa relación, esto me queda gamma 1.66. Entonces, ese valor, bueno, algunos libros lo redondean a 1.67, ¿verdad? Este valor, desde que el enunciado lo da, pues ya nos dice el gas monoatómico. Entonces, ustedes, desde el momento que le digan que el gas es monoatómico, ustedes ya saben que su valor gamma, que en este caso es CP entre CB, es 1.67. Por toda esta demostración que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, es interesante porque, como les digo, este valor de CP de 5 medios de R, ustedes lo van a utilizar en el proceso isobárico, ¿no? O sea, vean que aquí en el proceso isobárico Q era NCP delta T. Entonces, aquí CP, si el gas es monoatómico, entonces va a ser 5 medios de R. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa si el gas es diatómico? Bueno, cuando hablemos del gas diatómico, lo vamos a hablar cuando toquemos el tema em, del proceso adiabático. Y eso lo vamos a dejar para otro video. Muchas gracias.